Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Nos escuchamos por Seno Radio HD 1701-7197-118 dentro de los Estados Unidos, por cualquier plataforma que se pueda conectar desde el exterior como Magijack, entre otras. TuneIn, Minda Seco Radio USA. Teléfono en cabina, y para comunicarnos con los oyentes vía WhatsApp pueden llamar o enviar texto o audio al 786-782-4475. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia, como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Nuestro invitado musical de hoy es el recordado y querido maestro Aldemaro Romero. Con 3 impresiones de su tonada carretera, interpretadas anteriormente por Edgar Macías, luego por Alberto Lazo y al final por Pedro López. Siguiendo con el ciclo de cómo sanar un país, tenemos hoy a un invitado muy especial, un joven sin edad. Es para mí amigo, maestro, persona ejemplar y modelo a seguir. Es un conocido consultor organizacional, presidente de su propia firma y conferencista muy apreciado en diversos foros, autor de varios libros, entre ellos Autoestima, Ecología y Catástrofe, Autoestima del Venezolano, Democracia o Marginalidad, La experiencia de la familia, Autoestima y Ecología para niños, Crisis, la cultura del subdesarrollo, entre muchos otros. Sin más preámbulo, los dejo con Manuel Barroso, psicólogo de profesión, venezolano de nacimiento y de vocación, interesado en entender al venezolano, su relación consigo mismo, con los demás, con el universo, relacionando nuestras raíces con nuestra identidad, nuestra vinculación con el otro, con su desempeño, los 4 procesos fundamentales para todo desarrollo. La crítica situación sociopolítica y cultural de Venezuela en la actualidad es producto de un proceso de deterioro de varias décadas de gestación. Manuel,
Desde tu visión como psicólogo y lector de los procesos sociales, ¿me podrías hacer un análisis de la realidad del venezolano que nos condujo a esta crisis? Nuestra crisis como país, como sociedad, como sistema humano es anterior a nuestra independencia antes de 1810. Nuestra crisis ni es social, ni es económica, ni es política, es simplemente cultural. Se deriva de nuestra manera de pensar, de comunicarnos, de hacer las cosas, de nuestros mapas y mentales y paradigmas, los que aprendimos en la familia y en la escuela, que fueron las pautas para organizarnos y lograr nuestra autonomía política, económica y social. Para quienes tengan interés en profundizar más sobre el tema, les recomiendo que lean mi libro, Crisis, la cultura del subdesarrollo. El diagnóstico lo hizo el mismo Miranda, que sabía de culturas y de modos y maneras europeas. Bochinche, bochinche y más bochinche. La irrelevancia de muchos en el momento cuando nacía la República lo hizo renunciar a él, a sus propósitos y retirarse. El mal está en nuestras raíces y por eso Venezuela y los venezolanos llevamos muchos años en terapia intensiva. Nuestro modelo no da para más. Hemos sido un país enfermo, irrelevante, de caudillos irrelevantes que se imponen por la fuerza con algunos periodos breves de crecimiento artificial. Somos un país muy sui generis. Nuestra enfermedad está en las raíces, una mezcla de culturas traídas de Europa, de África, del Medio Oriente, de la selva indígena. Una enfermedad que llevamos en el alma es nuestra autoestima, nuestra ecología personal, que está rota. Nuestras necesidades han estado a la deriva en manos de quienes carecen de conciencia y sensibilidad social. La necesidad ahora es la de alfabetizar, culturalizar a la población para convertirla en un sistema inteligente. Bolívar lo expresó así: el amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados, son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria pero no aman las leyes porque estas son nocivas y han sido la fuente de un mal. Tampoco han podido amar a los magistrados porque son inicuos y los nuevos apenas son conocidos en la carrera que han entrado. Si no existe un respeto sagrado por la patria, por las leyes, por las autoridades, la necesidad es una confusión, un abismo, un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Simón Bolívar. Manuel, ¿en qué consiste nuestra enfermedad? ¿Qué crees tú que es lo que hay que sanar? Venezuela como país está enfermo porque sus padres están enfermas, sus líderes están enfermos, sus ciudadanos están enfermos, las instituciones están enfermas. Y la enfermedad está en nuestro yo interior, en nuestra autoestima y en nuestra ecología. Somos 30 millones de habitantes, 80% vienen de familias disfuncionales, de padres ausentes, irrelevantes, ignorantes de sí mismos. Cuando el abandono, el maltrato y la ignorancia son las pautas, el triángulo familiar pierde su efectividad, pierde su significado, su importancia. Me refiero al triángulo padre, madre, hijo. El triángulo biológico de donde nacen los 4 procesos que permiten un desarrollo humano y ecológico, arraigo, identidad, vinculación y contacto con el otro, y un desempeño efectivo, está roto. Los triángulos están rotos y los procesos están rotos. Y con triángulos rotos y con la ecología personal rota, el niño busca en otras partes al padre que no tuvo, en la pareja de la madre, en el postizo, en el policía, en la calle, en la delincuencia, en el partido político, su razón de ser, su significado propio. Nuestra crisis no es social, no es económica, no es política, es simplemente cultural. Somos un pueblo que aún no ha encontrado su propio significado, su identidad, para convertirse en un sistema inteligente. Y todos esos niños que vienen de triángulos rotos crecieron con el dolor y el resentimiento y la rabia por no tener un padre presente responsable. Y quienes fueron destriangulados ayer, hoy buscan en la policía y en el dinero y en el poder un objetivo para sentirse importante y tomado en cuenta. Así nacieron los caudillos, quienes a lo largo de nuestra historia se atribuyeron el poder de organizarlo todo,
de darle sentido a todo. Con el poder en sus manos se sintieron salvadores, los importantes, los héroes, pero la mayoría eran caudillos marginales. Nuestra historia es militarista, de caudillos improvisados. Esa es nuestra historia de unos que mandan y otros y tienen el poder y el dinero, los recursos y otros que obedecen, y entre ambos una masa de irrelevantes dejados a su suerte, pasivos, dependientes, esperándolo todo gratis para que alguien los adopte y los tome en cuenta. En el tiempo unos se mostraron más inteligentes que otros, más simpáticos, más encantadores de serpientes, y con el pueblo, el 80% de los abandonados, se conformaron los partidos y una democracia de puro contenido, de mucho discurso, buscando los votos del pueblo a través del chantaje de la compra de conciencia. En el momento actual, 70% de los que gobiernan vienen de familias disfuncionales, hijos de padres abandonantes. Nuestras raíces, nuestro arraigo, nuestra conciencia histórica, nuestra autoestima está afectada por un virus que nace de la familia que deja de ser el primer laboratorio natural de aprendizaje. La cultura del abandono es un tumor producto de la ignorancia enquistada en nuestra cultura familiar. La familia, o sea el triángulo familiar, ha perdido el poder de educar a su hijo, de arraigarlo, de sembrarlo en el tiempo y en el espacio. El segundo proceso que ha quedado alterado es el de la identidad. Somos un pueblo sin identidad, ciudadanos sin identidad. El venezolano carece de identidad. Tiene un nombre al que le dieron, pero no tiene conciencia de sí mismo, ni tiene un yo interior fuerte, derivado de un contacto consigo mismo. El amor de sí mismo es la autoestima. Y eso significa que la mayoría han quedado a merced de lo externo, de lo que le ofrecen, de lo que le dan, sin conciencia propia de sí mismo, de su propia valía, a merced del mejor postor. Y muchos políticos se aprovechan de esta condición para usarlos como servidores, expuestos a vender sus conciencias por un plato de lentejas, a venderse por el mejor precio. El tercer proceso que está alterado es la proyección de un yo ausente hacia afuera, hacia el otro. El venezolano que no cree en sí mismo no cree tampoco en el otro. En la lealtad del otro, en la vinculación, el contacto con el otro está roto. El otro es un ausente, una amenaza, en realidad no existe, es un peligro. El cuarto proceso es el desempeño. Si la autoestima falla, el desempeño es inefectivo, inconsistente, irregular. ¿Cuánto hay para eso? Todo eso depende. Ser inefectivo significa no tener la motivación interior para hacerlo bien, para tener un drive, una pasión que lo lleve a superarse a sí mismo. Esos cuatro procesos de la autoestima, de la ecología, están rotos: el arraigo, la identidad, la vinculación y el desempeño. Esos cuatro procesos son las bases sobre las cuales se monta la autoestima, la valoración personal. El problema del venezolano, en resumen, es que somos un melting pot de muchas culturas que se mezclan y se confunden. La indígena, la europea, la que viene del aventurero. Las tres que sobresalen son la cultura del abandono, la cultura del maltrato y la cultura de la ignorancia. Y sobre esas tres culturas nos hemos organizado como personas, como comunidad, como país, como líderes, que en verdad son caudillos autoritarios que necesitan imponer el orden a base de la autoridad y de la fuerza, creyéndose ellos dueños de todo. Ejemplo, los últimos presidentes de Venezuela, demócratas o liberales o socialistas, son porque la ideología, la democracia, la democrática o la comunista, no es más que un pretexto, una coartada por montar un teatro cada vez que se pueda. Trato, como diría Salvater, de quienes quieren ignorar su propio resentimiento y su propio dolor y lo hacen creyéndose dueños de los demás. Quizás por eso los líderes han perdido credibilidad y los seguidores la motivación, la fe y la confianza, y no son más que piezas que se compran o se venden, que son tomadas en cuenta solo en momentos de elecciones. 200 años desde la colonia, sin conciencia de nosotros mismos, sin arraigo, sin raíces, sin identidad, sin vinculación y sin desarrollo propio.
¿qué consideras que sea lo más grave de la crisis que estamos experimentando? Lo más trágico de esta crisis es que el país, la comunidad, se ha fracturado en grupos étnicos, en grupos sociales, políticos, en grupos de interés, por obra y gracia de ideología. Y tenemos ahora un país polarizado, dividido unos contra otros, bandos opuestos, cada uno demonizando al otro. Esta estrategia ha dividido familias, parejas, amigos, empresas e instituciones para terminar en una mayor confrontación, exclusión, violencia, muerte, atropellos y violaciones de los derechos. Existen heridas profundas por la pérdida de afectos, de propiedades, de relaciones, y todo ese dolor se ha manejado tras del odio y del rencor. Se ha politizado el amor, el sexo, la amistad, incongruencia las lleva cada uno en su cuerpo y en su espíritu. Y esas divisiones cada uno las lleva consigo donde vaya. Así que los que se quedan están confrontados y los que se van llevan su división a donde vayan. Y hablarán mal del otro, y lo descalificarán y lo perseguirán con rabia. Y hemos terminado perdiendo la decencia, el respeto y el amor. El abandono ha dejado un resentimiento, un ingrediente para el reclamo permanente, el descontento, para la comunicación inefectiva, haciendo al otro culpable de todos nuestros males. Y así vivimos y así morimos, echándole la culpa al otro nuestra propia frustración. Los principales culpables de nuestra desgracia son Dios, nuestros padres, el gobierno, la gente. Son los que la gente piensa que tienen la culpa de que nosotros seamos infelices o poco efectivos, nunca mirándonos a nosotros mismos como responsables de nuestra propia infelicidad. El venezolano cuando emigra lleva dentro de sí la propia frustración, su rabia, su dolor, que la mitiga convirtiéndolo en algo que no es, pero le distrae. Y se convierte en un consumista materialista creyéndose dueño de la verdad, rechazando la ayuda de afuera, ignorando las exigencias de los procesos de culturalización y de integración que le permitirían alinearse con los principios y valores de una nueva cultura. En distintos momentos de la historia, muchos individuos de distintos países se han visto la necesidad de emigrar en búsqueda de mejores escenarios y mejores posibilidades. ¿Cómo ves tú la situación del venezolano que emigra en esta situación actual? Emigrar significa desprenderse, dejar su tierra, sus costumbres, sus amigos y parientes. No es una experiencia fácil. La mayoría de los venezolanos emigran sin una conciencia clara de sus significados e implicaciones. Lo toman a la ligera como un paseo, unas vacaciones, un viaje a Disney. Los venezolanos que nunca habían emigrado ahora emigran a muchos países con culturas diferentes. 250.000 residen en Estados Unidos y 1 millón de venezolanos están regados por todo el mundo. Emigrar no es una experiencia homogénea. No es lo mismo irse a España que a Francia, que a la India, que a Japón, que a Colombia. Son zonas y culturas diferentes. Ni los venezolanos que emigran tienen las mismas competencias. Ni hay gente muy preparada, hay gente sin mayores credenciales, hay gente de todos los tipos. Según el mapa, como vayamos yendo, vamos viendo. También depende a dónde emigras. Miami, por ejemplo, es una ciudad que está en el hacerse. A poco tiempo de estar en Miami te das cuenta que es una ciudad sin alma, sin espíritu, irrelevante. Esto lo hace más difícil, no está organizada para manejar ese contingente de personas, de familias que llegan todos los días. Casos de Panamá, de Canadá son diferentes. Por un lado, Miami está situada en una cultura americana. Casi la mitad de su población viene de otras culturas. 30% de la población de Chicago es latina. Existen americanos y una cultura americana, quieras que no. Y existe una cultura cubana y los cubanos se consideran que ellos llegaron primero y tomaron control del territorio, de los bancos, de las empresas, de las alcaldías y han implantado su propia cultura, su propia manera de pensar, su folclore, su manera de comunicarse, sus ritos, costumbres, tradiciones. La cantidad de emigrantes que llegan cada día a Miami de 70 culturas diferentes han hecho que Miami sea una ciudad de bunkers, cada uno metido en su pequeño mundo tratando de sobrevivir, protegiendo a los suyos de los especuladores y delincuentes de oficio. El mundo latino tampoco es algo homogéneo. Hay puertorriqueños, nicaragüenses, mexicanos, panameños, colombianos, venezolanos
sin comunicación entre sí, irrelevantes, sin espíritu. La resultante de tantas culturas diferentes es simplemente más división. Los que más sufren estos procesos de integración son los niños y las personas de la tercera edad, expuestos a la diversidad cultural, limitados por no saber el idioma, por no tener trabajo, por estar todo el día en su casa, excluidos, que no se integran nunca a la cultura americana. Perdieron su sistema de apoyo que tenían en sus propios países. ¿Cómo es su calidad de vida? Bueno, relativamente pobre. Depende mucho de la televisión, de los vecinos, de lo que alguien les pueda ayudar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el venezolano da mucha importancia a la imagen, a la pantalla. No le da mucha importancia a integrarse, a culturalizarse, a aprender el idioma, a integrarse en la cultura nueva. Carece de conciencia que esto es territorio ajeno. Y eso simplemente impacta el respeto por las leyes y las costumbres, el aceptar las nuevas normas, que a lo mejor, por ejemplo, las normas de tráfico, que apenas si las conoce, y lo trata de aliviar trayendo las costumbres, ritos, cómicos, artistas de otros países. No existe una conciencia como persona ni como ciudadano que tenga un significado propio. El problema del venezolano es sentirse atrapado por las exigencias y prefiere aislarse, formar su propio sistema. Weston es distinto a Doral, a Kendall, a Aventura. Síntomas: depresión, angustia, miedo, crisis de pánico. El venezolano con el venezolano no es solidario, a no ser que sea amigo de antes. Y el venezolano cree que se la sabe toda. Es importante hacer aquí hincapié en la cantidad de suicidios de gente joven entre los 20 y 26 años. Todos los años aumenta el número de suicidas. ¿Y eso por qué? Porque no se sienten atrapados simplemente, sobre todo la gente más joven. La situación en el exilio, no hay una misma respuesta para todos. Los que emigran vienen de muchos niveles de conciencia, de muchos niveles de formación. Existen grupos de profesionales preparados, informados, educados, que se las arreglan inmediatamente, son contratados, tienen trabajo, tienen dinero. Hay los desinformados, improvisados, los que creen que lo saben todo y lo pueden todo, y se encuentran con las reglas y las normas que ellos desconocen. Están los oportunistas, los vivos, los atravesados, como en el caso de Panamá. Esto ha originado una crisis severa con la gente de Panamá. Y están los marginales, los ilusos, los románticos, los irrelevantes que creen que vienen de vacaciones, y están los enchufados que vienen a gozar de lo que han robado en otros países. Lo cierto es que para emigrar, no importa dónde vayan, necesitan muchas cosas. En primer lugar, papeles, idioma, dinero, amigos, contactos, sistemas de apoyo, tener un trabajo, casa, vivienda, tener un carro, saber inglés, tener seguros, escuelas para los niños, estar informado de las reglas de juego, información de lo que es la cultura local. Para sentirse cómodo probablemente pasarán 3 o 4 años antes de integrarse totalmente, si es que lo logra. El caso de Panamá es crítico porque el venezolano no ha respetado. Creo siempre que el panameño es de una clase diferente. El caso de Miami es diferente a Panamá, pero también en el exilio hay excelentes profesionales, científicos, académicos, con credenciales que generalmente son rápidamente aceptados e integrados a la cultura nueva y tienen que verse obligados a pensar y actuar de otra manera. Pero también hay muchos que han venido sin credenciales, sin papeles, y forman esos grupos marginales que están a veces dispersos por varias partes de la ciudad y terminan siendo indigentes, ¿no? Estos también, los de la tercera edad, son los más críticos, pues se encuentran aquí sin el sistema de apoyo que tenían, sin la familia, viven con los hijos y los hijos tienen su propia vida, tienen sus propios hijos, y como mencionaba antes, el área crítica son los jóvenes
que no le encuentran sentido a lo que están viviendo, perdieron sus amigos, perdieron su comodidad y fácilmente por falta de, diríamos, orientación, terminan suicidándose, ¿no? Hay 3 reglas básicas. Estados Unidos no es Venezuela, ni es Colombia, ni es Cuba. Es una cultura totalmente diferente. El americano es amigable cuando tú le hablas su propio idioma. Todo este proceso de inclusión lleva un periodo de 2 a 3 años de adaptación para poderse ubicar, identificar, vincularse y desempeñarse en esa cultura nueva. ¿Cuál crees sea el aprendizaje y las fortalezas que debemos desarrollar para superar esta grave crisis? Bueno, en primer lugar hay que tomar conciencia de lo que uno quiere, de la necesidad que uno tiene y tener un plan, planificar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay competencias personales que hay que desarrollar y competencias interpersonales. La comunicación es vital. Tener un sistema de apoyo que le permita a uno comunicarse con el medio en el cual uno vive, hablar con los demás, hablar el idioma, respeto por la cultura que lo acoge a uno, por los valores, tradiciones, rituales. Aquí en Miami es mucho más difícil porque la gente fácilmente cree que como se habla español en casi todos los... esta es una ciudad latina y realmente, como decía antes, esta es una ciudad en el hacerse. Todavía tiene en Miami que desarrollar su propia identidad. Es una cultura muy extendida porque son muchos condados y esos condados no tienen una política de integración y de adaptación a la cultura americana. Hay que participar en eventos culturales, hay que conocer la historia, el país que te acoge, hay que tener competencias interpersonales, la comunicación es totalmente estratégica, hay que saberse comunicar y hay que sanar la polarización. La esencia de nuestros problemas está en la información que manejamos. Los mapas y paradigmas que hemos recibido producen miles de paradojas que no sabemos ni siquiera cómo resolver, en quién confiar, quedándonos todos desasistidos y ambivalentes. Habría que investigar sobre nuestro modelo de comunicación, sobre nuestros valores y creencias. Cuando uno vive en Chicago, por ejemplo, las reglas de juego son distintas. La ciudad te obliga a ti a integrarse inmediatamente, si no quedas totalmente fuera de juego. Aquí tú puedes pasar años enteros viviendo sin saber inglés, claro, estás muy limitado y eso también te impide un proceso de crecimiento mayor. Hay gente que en Chicago, en Detroit, en ciudades donde hay poblaciones grandes latinas, mexicanos, puertorriqueños, pues se han adaptado muy rápidamente y se han integrado mucho más rápidamente, se convierten en emprendedores. Aquí es más limitado, ¿no? A no ser que tú consigas un buen trabajo, pero para conseguir un buen trabajo tú no puedes esperar que te vayan a pagar un sueldo extraordinario. Si tú tienes que empezar por debajo, creando confianza, desarrollando toda una estrategia de integración que permita que el otro confíe en ti y sepa qué hacer con tu talento. ¿Qué ayudaría? Bueno, buscar ayuda profesional, asistir a talleres, a charlas, a foros, a seminarios, para concientizarse y para concientizar cómo es la integración del ciudadano a la comunidad. Propuesta para sanar el país. Somos parte de un movimiento. Queremos sanar un país. ¿Cómo se concibe el proceso de sanación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que sanar y cómo hacerlo? Lo primero, tenemos que tener mucha conciencia de la necesidad propia, ¿no? Y el manejo de nuestras propias necesidades. Nuestras necesidades hay que respetarlas.
pero hay también que buscar el contexto en el cual esas necesidades tienen que ser tomadas en cuenta. El segundo es que somos parte de un todo. No vivimos aislados, no somos únicos en este mundo. En este mundo hay muchísima otra gente con las cuales tenemos que relacionarnos. Y tenemos que buscar los medios y maneras y modos cómo integrarnos a esos procesos de la culturalización comunitaria, ¿no? Lo tercero, como conformar redes, asistir a eventos, pertenecer a la sociedad civil, ayudar a otros, meterse en proyectos realmente de sensibilidad social. Bueno, eso hay cualquier cantidad de ONG que te permiten ser útil y sentirte útil en esa. ¿Cuál crees que sea el camino que debemos recorrer para sanar y volver a constituirnos en un solo pueblo? ¿Lo crees posible? La idea no es volver al pasado. La idea con Venezuela, por ejemplo, es visualizar una nueva Venezuela, fundada sobre otros paradigmas, sobre otros mapas mentales, que no sean los que teníamos cuando se originó la independencia, que éramos un país campesino, de pueblo, muy ignorante, y quedamos en manos de caudillos. Esos mapas de caudillaje, de militarismo, de poder, de autoridad, tienen que ser traducidos a mapas de interacción social, de comunidades orgánicas, comunidades que respondan a las necesidades de todos, ¿no? Para eso hay que educar, hay que culturalizar la población, hay que hacer una gran campaña por los medios de concientización, de sensibilización comunitaria. Hoy día se está discutiendo mucho el tema de las ciudades orgánicas, ciudades más pequeñas. Por ejemplo, Miami es una ciudad que ha crecido enormemente, pero sin un sentido orgánico. Comunidades más pequeñas, de 500.000 personas. Como hay muchos pueblos en el interior, en Francia, por ejemplo, hay un modelo de desarrollo comunitario de París hacia el sur, donde cada población se autoabastece en la parte alimentaria, en la parte de salud, en la parte de educación. Son responsables de sus propias, y la comunidad toma esa obligación de diseñar formatos donde nadie quede excluido. La exclusión no existe, la exclusión racial, eso no existe. Actualmente hay un pequeño problema con los nuevos inmigrantes que están llegando, pero esos serán inmediatamente absorbidos por la misma comunidad. Hay que crear la escuela ciudadana. La escuela ciudadana para enseñarle al ciudadano a ser útil en la comunidad y a ser parte de la comunidad. Y convertirlo esto en una franquicia, que en todos los lados se dé esa educación de escuela ciudadana. Y entrenamiento de facilitadores y concientizadores que logren sensibilizar a la comunidad a través de programas de televisión, programas de radio, con lo que es el espíritu ciudadano, con un entrenamiento sólido en valores y competencias. Y hay un proyecto muy bello que se está actualmente desarrollando para alinear estratégicamente a la familia con la escuela, con el trabajo y con la comunidad. Y entre los 4 laboratorios de aprendizaje, hacer que el individuo se sienta más útil y se sienta más integrado.
parte del movimiento Cómo sanar un país. ¿Cómo concibes tú el proceso de sanación? ¿En qué crees que consiste? ¿Qué es lo que hay que sanar y cómo hacerlo? Hay tres dimensiones en este proceso de sanación. Hay que sanar el alma y hay que sanar el espíritu. También hay que sanar el cuerpo a través del ejercicio físico, a través de todas esas técnicas de cuerpo que existen. Hay que sanar las relaciones humanas que están muy contaminadas con las ideologías. Aquí, por ejemplo, hay mucho prejuicio, todavía el racismo es un problema crítico y eso no se va a curar por decretos. Eso hay que educar al ciudadano a entender que el otro, no importa su color, no importa su proveniencia, su origen, es una persona igual a nosotros y todos tenemos que integrarnos. Hay que crear contextos nutritivos para que esta sanación tenga lugar. Hay que crear sitios donde la gente pueda ir a expresarse, a integrarse, a comunicarse como laboratorios de aprendizaje. Y esos suelen ser sumamente efectivos. Hay una técnica que la llaman las conversaciones del café, que integran 100, 200 personas que se ponen durante 4 o 5 horas a comunicarse sobre un tema y a decidir sobre un tema. Y eso está dirigido por una profesora de la Universidad de Harvard, Juanita Brown, que ha tenido mucho éxito en los ámbitos empresariales y en los ámbitos comunitarios. Varios pasos que yo recomiendo. Tomar conciencia que yo soy mis necesidades y que tengo que ver con mis necesidades. Esas son mías. Tengo que ser responsable por ellas. Tengo que tomar conciencia que el otro también existe y tiene sus propias necesidades. Tomar conciencia que hay que hacer contacto con el otro. Hay que definir los límites, establecer el diálogo, la esencia, que es la esencia de la democracia. Hay que darle a cada cosa mis necesidades, mis sueños, mis amores, dolores, su tiempo y espacio. Y hay que tener mucho contacto con el cuerpo, con la alimentación, con los sentidos, con el ejercicio físico, el caminar, el trotar, el ayunar, cosas que hacen que el cuerpo se sienta bien. Y buscarse un counselor, un terapeuta, un coach, cuando tenga dificultades y se me tranca el serrucho y no pueda manejar la transición. Estas son mis observaciones. Darnos tiempo para meditar, tiempo para estudiar, tiempo para divertirnos, tiempo para música, tiempo para descansar, tiempo para no hacer nada, tiempo para practicar hobbies, para ser útil y ser solidario. Y cuando tenemos estos elementos bien alineados, el yoísmo, el consumismo, el materialismo y la irrelevancia tienen poca importancia para nosotros porque estamos en algo que nos hace sentir cómodos, contentos, felices y motivados. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Manuel. En tus propias palabras me uno a decir, soy optimista. Veo que está emergiendo una clase nueva, una población joven de todas las clases sociales que tiene más compromiso con sus hijos. Un venezolano que ama más a su país y que está más en contacto con lo nuestro. Sí es cierto que hay gente que se está yendo del país, pero ya no escucho esas frases descalificadoras acerca de Venezuela. La gente ha visto lo que duele ser venezolano y de ahí están haciendo una conciencia nueva. Ahora todo el mundo está soñando y luchando para que esos sueños no se frustren, como ha ocurrido tantas veces. El factor crítico en este momento sigue siendo el liderazgo. Los líderes no saben asumir su rol. Habría que formarlos, habría que empezar a educar a los líderes para que den la talla. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función, y cómo sanar un país es el camino que estamos tomando para formar esa nueva generación de líderes que nos llevarán a reconstruir nuestro hermoso país.
Bienvenidos a La Vieja Medicina del Futuro, una síntesis holística de los valores y sabiduría de la tradición a la luz de la ciencia y la modernidad, con el doctor Efraín Hoffman. Juventud prolongada. Todo ser viviente, después de madurar, comienza a envejecer perdiendo potencia y vitalidad. Ninguna forma de vida resiste al paso del tiempo sin envejecer y morir. Aunque muchas personas han logrado prolongar la vida útil y conservar la salud mediante sistemas de salud como el yoga. Hace más de 4.000 años que se enseñan las bases de la higiene natural, alimentación sana, desintoxicación, relajación, etc. Esos conocimientos tan valiosos siguen vigentes hoy por hoy y constituyen el cuerpo fundamental de cualquier programa de salud integral. Es posible vivir alrededor de 120 años sin perder significativamente las capacidades intelectuales. Sin embargo, a edades muy precoces se notan hoy signos de envejecimiento y deterioro en la mayoría. Con el paso del tiempo disminuye la funcionalidad de todos los órganos, la producción de los moduladores y hormonas de la juventud y se va perdiendo la vitalidad y la memoria, se reblandecen los huesos, se genera arteriosclerosis y disminuye la capacidad antioxidante del organismo. Paralelamente, hay un aumento en la formación de tejido graso y disminución de la masa muscular, a lo que pueden sumarse otros signos de deterioro, disfuncionalidad y desgaste acentuado como hipertensión, aumento del colesterol arterial, derrames, embolías, paros cardíacos, enfermedades degenerativas, etc. Sin embargo, el envejecimiento no es una enfermedad. De hecho, muchos disfrutan el envejecer de la manera gradual y natural. La medicina antienvejecimiento nos brinda hoy la posibilidad de diagnosticar, prevenir y revertir síntomas de disfuncionalidad y envejecimiento. Con solo cambiar a un estilo de vida saludable, la mayoría de los síntomas antes mencionados pueden minimizarse. Además, podemos rejuvenecernos en menos de un año si corregimos los factores que ocasionan el envejecimiento precoz y las enfermedades degenerativas asociadas al estilo de vida deteriorante. Nuestra capacidad de reserva funcional es asombrosa. Nuestro organismo es muy generoso. Apenas en 72 horas se regeneran las células digestivas. En 4 semanas las hepáticas, en 120 días las sanguíneas y el 98% de nuestro organismo lo hace en un año. Solo hace falta que en vez de impedírselo, se lo facilitemos. Es posible envejecer sanos, funcionales y en plenitud de facultades. Dele vida a sus años. La Vieja Medicina del Futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida, prolongar la juventud, alcanzar salud integral y la sanación del planeta. Este fue un aporte de la Fundación Hoffman Salud Integral. Edición y montaje Juan Carlos George. Producción Susana Montesinos de Real One. Locución Efraín Hoffman y Susana Montesinos. Con este micro damos final a nuestro programa de hoy. Espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador. Agradezco su sintonía, su presencia, su compañía y su aprecio. Los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de consideraciones desconsideradas. Tengamos siempre presente que sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable, satisfecho, pleno y sereno. Dichoso será aquel que aprenda a disfrutar, a pesar de todo, del don de su vida, mientras realiza el propósito de su existencia. Pueden conocer más de nosotros y de nuestra obra literaria en hoffman.com. También el website de la clínica, que es www.hoffmanclinic.com. El de la Hacienda La Concepción, que es www.haciendalaconcepcion.com.be. Igualmente me gustaría que visiten nuestro canal de YouTube, Dr. Efraín Hoffman, y me sigan
a través de las redes, por Instagram, @DRE Hoffman, igualmente el Twitter, DRE Hoffman, y Dr. Efraín Hoffman en Facebook. Quedo con ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Planeta, 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 planeta.